Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Genealogía. En esta ocasión tengo el honor profundo, porque vean usted la persona con la que estoy acompañado, de entrevistar a Julio Retamal Fabro. Hemos preparado una pauta de preguntas de manera lo más consciente posible y ahora le vamos a pedir que, aunque no requiere de presentación, pero le vamos a pedir que se presente de todas maneras. Yo soy Julio Retamal Fabro, soy licenciado en Historia en la Universidad de Chile. Después saqué el doctorado en Filosofía en la Universidad de Oxford. Después he sido profesor durante más de 50 años en distintas universidades chilenas, en la Chile donde estudié primero, en la Católica más de 35 años, en la Adolfo Ibáñez, en la Gabriela Mistral, y he dado charlas en más o menos todas ellas. Luego, ¿qué más digo de mí? Que también tengo estudios en México, patrocinados por la UNESCO, que también he dado clases en el extranjero. Tuve varios cursos en El Salvador, tuve un curso en París, he dado charlas en muchos países sobre distintos temas de historia y genealogía. Don Julio, ¿cómo se inició en genealogía? Bueno, un poco por las conversaciones de la familia, sobre todo el lado materno, que son franceses, y que hablaban de este tipo de cosas, de cómo viajaron, de por qué se vinieron, de quiénes eran allá en Francia antes, y eso empezó a gustarme. Y por el lado paterno también a mi papá le preguntaba algunas cosas, yo de repente, y algunas tías abuelas. ¿Cómo surgió Familias Fundadoras de Chile? Esa fue una idea que tuve yo por allá por los años 90, no, antes, 80, cuando venía el cuarto centenario del descubrimiento de América. Entonces yo dije, hay que hacer algo genealógico importante, porque mal que mal son 500 años. Y me puse de acuerdo con los otros autores del libro, con Carlos Celis, Carlos Ruiz, Pepe Ursúa, José Ursúa y José Miguel de la Cerda y yo. Estuvimos más o menos 5 años trabajando. 5 años. Fue una recopilación de trabajos que ya se habían hecho antes, los actualizaron y el propósito era efectivamente difundir más el estudio de la familia. El propósito era tratar de completar un catastro de familias en el orden de llegada a Chile. Desde las que llegaron, bueno, hubo una sola que llegó con Almagro, que son los Galdames. La idea era completar genealogías truncas, agregar genealogías nuevas, pero todos los datos tenían que estar fundamentados en documentos. No se podía decir como de repente dice Roa, no, Roa y Ursúa en el Reino de Chile, dice, posiblemente es hijo de tal, o este parece ser nieto de este otro. Todo eso nosotros lo rechazamos. Y hay varias familias que, siendo muy antiguas, no se logró probar que hubiera una continuidad completa documental desde el siglo XVI o XVII hasta hoy. Al comienzo el libro iba a ser solamente el siglo XVI, pero como tuvo mucho éxito ese primer tomo, sacamos 2 tomos más que abarcaron el siglo XVII. ¿Qué consejo le daría a alguien que ya ha avanzado en su genealogía y que pueda ser profesional en este mundo? Bueno, es bien difícil ser profesional en genealogía. Sí. Es bien difícil porque no hay un mercado muy grande en Chile y ya hay varios genealogistas profesionales que cobran por su trabajo y que han ayudado enormemente a la difusión y conocimiento de esta ciencia. Por lo tanto, no le daría consejo yo de dedicarse a eso porque me temo que el público pueda no ser muy digamos, amplio y tampoco demasiado interesado.
porque generalmente la genealogía le interesa a los grupos altos de la sociedad. Es curioso, también de repente los grupos medios, pero los grupos bajos de la sociedad, los grupos pobres, los grupos campesinos, los grupos obreros, no tienen ningún interés porque parten de la base de que sus familias tuvieron una situación tal vez desmedrada, difícil, compleja, muchas veces no vienen de matrimonios bien constituidos, entonces todo eso hace que no tengan mayor interés. Pero ¿se ha enterado usted tal vez que en el último tiempo ha surgido mucho el interés de la sociedad, o sea, distintos estratos Sí. a través de empresas que promueven, sobre todo la Iglesia Mormona, por ejemplo, y sus miembros? Sí, Entonces ahí hay como una especie de surgimiento de mayor interés de otros estratos sociales. sí, es cierto, y ellos le ponen, en el caso de los mormones, les ponen equipos a veces que los acompañan o que les ayudan a la investigación. Claro. Pero igual es raro que las familias estudiadas lleguen sin ningún problema del siglo XVI o XVII al XXI, porque ha habido mucho cambio en el país, ha habido mucho movimiento, ha habido guerras, ha habido anexiones de territorios nuevos, y en medio de eso las familias más modestas no han dejado recuerdo. Claro. No hacen testamento, por ejemplo, no inscriben muchas veces a los hijos, no se casan ni por el registro civil, ni por la Iglesia Católica o las iglesias protestantes. De manera que hay poco donde buscar. Aquí yo junté una serie de retratos por el lado de mi madre, en donde logro juntar 8 o 9 generaciones seguidas. Son copias o fotos, mejor dicho, de fotos o de cuadros. Aquí están mis dos padres, mi padre y mi madre, Retamal Valenzuela Fabro de Cibrac, mis abuelos Fabro, mis bisabuelos Fabro, el capitán del ejército en la guerra franco-prusiana, medalla de la Legión de Honor, etc. Estos son los padres de él, o sea, mis tatarabuelos. Él fue consejero municipal de Nantes, en Bretaña, y luego diputado por la Loire Inférieure, ¿no? 2 veces entre 1848 y 1851. Y aquí tomamos por el lado de ella. Ella era de la familia Filleul de Raymond, y ella también, eran tía y sobrina casadas con padre e hijo. Bueno, pero aquí subimos una generación más por los Filleul de Raymond, otra generación más por los Filleul de Raymond, y la más antigua por los Filleul de Raymond. Y esta que está suelta una generación más atrás, Dubourg de Buffon, no, Dubourg de Ginevra. Da lo mismo, los nombres no son tan importantes, pero se puede reconstituir esto. Ahora, en Europa hay gente que tiene 10 siglos no, 10 siglos es mucho, 5 siglos de retratos familiares hacia atrás. Las familias reales, algunas familias de la alta nobleza, pero en Chile es más difícil encontrar, ¿no?, la posibilidad de hacer una genealogía de retratos. Y por el lado retamal yo tengo mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo, pero de ahí no paso para atrás. Y no están todas las señoras. Volviendo un poco a Familia Fundadora, ¿cómo surge la idea? Que bueno, ustedes lo relatan ahí, que fue algo que ustedes se dieron cuenta, el concepto de la gran familia chilena. Claro. ¿Esos árboles quién los hizo en particular? Esos árboles los hizo José Manuel de la Cerda. José Miguel de la Cerda, perdón. Él tiene mucho conocimiento memorístico de las relaciones entre familias. Entonces, para las familias más conocidas, familias de presidentes de la República, familias de políticos destacados, de escritores, era bastante fácil. Ya cuando entramos a familias un poco más bajas, fue bastante más difícil. Y sin embargo, nosotros, no voy a nombrar a ninguno, pero le decimos que pusimos en ese árbol de descendencia de los Gaete, que resultó finalmente ser el apellido más difundido en Chile, con la ventaja enorme de que la primera Gaete fue la mujer de Pedro de Valdivia, con lo cual nosotros le damos una relación de parentesco
a toda la familia chilena con el fundador de Chile. Claro, eso es fantástico. Claro, pensamos que podían ser los Aguirre de la Serena, que podían ser los Valenzuela, que podían ser otras familias que también son muy numerosas, pero de repente alguien dijo, parece que los Gaetes están siempre en todas partes. Genial. Entonces entraron tenistas, actores de cine o de teatro, personas modestas, gente de la farándula, entró de todo en esto. Pudimos conectar a todo el mundo y llegamos a la conclusión de que somos una inmensa familia con parentescos muy distantes y tenues, pero reales. Sí. Hay mucha gente, yo al menos me divierto muchísimo Sí, con claro. eso, diciendo que soy primo, por ejemplo, no sé, de Cecilia Boloco. Claro. Porque uno es primo, pero Así lejano. lo es. Y también, qué sé yo, del presidente de la República, ¿Sí? y de todo el mundo. Bueno, la siguiente pregunta es, de los archivos en general que uno revisa, civiles, etcétera, ¿hay un archivo que usted cree que en que la gente se debería fijar al momento de investigar que no sea muy difundido como los civiles y parroquiales? No, que no sea muy difundido, no, yo iba a decir los parroquiales son los básicos. Y después están los archivos principales del Archivo Nacional, la Capitanía General, la Real Audiencia, jesuitas, etcétera, y notariales y judiciales. Esos son muy importantes y están catalogados por provincia en el Archivo Nacional. Entonces, si uno tiene antepasado en Talca, se va a Talca y empieza a revisar. Desgraciadamente el trabajo es muy pesado porque es hoja por hoja. Porque, digamos, si uno ve testamento de doña Engracia Paredes de Cáceres, uno dice, bueno, ¿son solamente los Paredes y los Cáceres? No, porque de repente las hijas de ella se casaron con otros apellidos y vienen los nietos, y vienen los cuñados, y vienen los padrinos, y vienen contratos que hicieron para vender tal fondo, tal propiedad en el campo o en la ciudad, donde aporta datos también de otras familias. Entonces, los documentos notariales y judiciales hay que verlos página por página. Es una tarea enorme. Nosotros para sacar el primer tomo estuvimos 5 años trabajando y para los otros 2 tomos menos, porque ya habíamos acumulado muchos datos en los primeros 5 años, pero el segundo tomo nos tomó 2 años o 3 y el tercero otros 3 años, una cosa así. ¿Cuánto sabe usted que cobran en promedio los genealogistas en Chile y en el extranjero? Yo sé que cobran por hora y sé que muchas veces cobran en pesos o en dólares, pero no estoy muy consciente de qué es lo que están cobrando en este momento, porque yo nunca los he contratado. Ahora, en otros países, en Francia, por ejemplo, era bastante fácil hace unos años, hace 20, 30 años o más, preguntar porque se lo mandaban a uno gratis. Alguien en los archivos, por ejemplo, en los archivos municipales o en los archivos parroquiales, que están todos juntos en los grandes archivos nacionales de Francia, de todas las provincias, e incluso de la Francia de ultramar, las colonias, uno ponía el nombre, el lugar, y alguien allá hacía la investigación y se lo mandaba completamente gratis. Pero eso yo creo que también se terminó, porque igual que en Chile y en todo el mundo occidental, por lo menos, la genealogía se ha difundido tanto últimamente que ya no damos abasto. Claro. ¿Cree que es bueno publicar los precios? Yo creo que sí. Yo creo que es bueno publicar los precios porque así la persona sabe con lo que se va a encontrar. ¿Qué es lo peor y lo mejor de hacer genealogía en Chile? Bueno, lo mejor diría yo es darle conciencia de habitante de este país a la población y decirle cómo esta población está arraigada desde el siglo XVI. Porque, a ver, en el siglo XVI nosotros probamos más o menos 100 apellidos que se originan en el XVI y llegan hasta hoy. Es bastante, es enorme comparado con otros países. En Cuba creo que son 12 o 13, en Colombia estiman que podrían ser unos 40, en Perú algunos creen que podrían ser, no sé, unos 80 más, pero nosotros tenemos más de 100 familias del siglo XVI y otras ciento y tantas en el siglo XVII. O sea, ya con un mínimo de 300 o 400 años en el país. Lo que no pasa en el resto de América.
Genial. ¿Y qué cree que es lo más difícil de hacer genealogía en Chile, tal vez? Bueno, lo que siempre es más difícil es la falta de documentos, ¿no? Encontrar documentos, sobre todo, como digo, en familias más modestas, es muy difícil porque las familias grandes participaban en política, participaban en los grandes movimientos económicos, mineros o latifundistas o lo que fuera, y hay mucho intercambio y fulano le compra a sutano y le vende al otro y habla de que esto lo heredó de su abuela. O sea, es muy fácil encontrar en los grupos más ricos de la sociedad una cantidad enorme de documentos y en los grupos más modestos muy poco. En su propia genealogía, ¿en qué punto no ha podido avanzar, ir más allá y por qué? A ver, yo tengo el lado francés está muy completo el mío, pero desgraciadamente una de mis tatarabuelas, que se llama Facumal, da lo mismo el nombre, no le hemos podido encontrar porque le preguntaba a mis parientes en Francia. Yo tengo primos hermanos en Francia y tuve tíos que se han ido muriendo y todo. Sí, y yo soy muy cercano. Yo he vivido en Francia casi 6 años, estuve en la embajada 4 años y después por largos periodos en que he residido allá por estudios o por lo que sea, de manera que he hecho bastante investigación en Francia. Y en general se encuentra todo, pero esta señora no hemos podido encontrar ni el nacimiento, ni el matrimonio, ni la defunción. Solo sabemos por su marido que era casado con ella. ¿Qué genealogista usted destacaría? Tal vez como para no hacerlo tan incómodo, ¿qué genealogista muerto usted destacaría a lo largo de los años de investigación en Chile? A mí me gusta mucho el padre Roa, porque si bien el padre Roa, el nombre exacto es Luis de Roa y Luis de Ursúa. Roa y Ursúa, él se agregó el D y se agregó el I de Roa y Ursúa. Es un poquito, bueno, da lo mismo eso. Pero él eh, averiguó en España mucho tiempo en los archivos españoles y los datos que da sobre España son todos fidedignos. En cambio, en Chile improvisó. Entonces dice, y fulano debe ser hijo de este otro porque estaban en el mismo pueblo o porque eran vecinos de Fundo. Bueno, pero no se puede hacer genealogía así. Eso ustedes lo advierten en Sí, Familia Fundadora, sí, sí, eso queda clarísimo. sí, clarísimo, porque si bien el padre Roa en lo que se refiere a España, al origen español de la familia, es muy exacto, en las descendencias en Chile no es. Aquí tengo el escudo de los Retamal, que apareció bastante tarde y que lo encontró Julio Retamal Ávila, ¿no? La parte propiamente Retamal es esta. Es en cambio gules una rama de retama, porque viene del retamo, Ah, mire. ¿no? De negra, y esa sería, y en algunos casos tiene bordura de gules con 8 sotueres de oro. Aquí no, pero aquí dice abajo, si usted se fija, Claro. armas de los retama. Y le pusieron la ES de los retamales, porque, claro, se hacían los Guzmanes, los Aguirres, tendían a pluralizarlo todo. ¿Qué familias ha estudiado con mayor interés? Tal vez una que recuerde más. Bueno, desde luego las familias de uno, las Sus familias propias familias. que le afectan a uno. Pero, a ver, de las otras familias, algunos de los enlaces reales, porque en un momento dado yo hice un estudio que no lo he publicado, por supuesto, pero que lo expuse sobre las familias más antiguas del mundo. ¿Cuáles serían? Registradas. Registradas, que podrían, bueno, y según algunos investigadores, sobre todo franceses, el señor Setipani, ¿no? Cree poder probar que los reyes de Francia, a través de a través de los emperadores de Bizancio, a través más tarde de más atrás de los reyes de Armenia, entroncan con los emperadores persas. Y como el segundo emperador persa, el hijo de Ciro, Cambises, se casó con una princesa egipcia, este hombre lleva la genealogía más antigua hasta el padre de Ramsés II,
que vivió en el siglo XIII antes de Cristo. Entonces se puede hacer una genealogía continuada, nombre por nombre, desde usted o desde mí hasta Ramsés II. Yo creo que eso es fantasía. Ahora, Ya, no porque perfecto. no porque el tipo lo haya inventado, pero porque hay mucho de verdad en lo que él dice y en general uno puede comprobar las afirmaciones, pero las genealogías desgraciadamente no son nunca tan exactas como para no admitir En errores esas épocas, y sobre sobre todo. todo retrocediendo en esa cantidad. Yo creo que sinceramente se puede retroceder eh, con propiedad más o menos hasta el siglo cuarto, tercero, segundo después de Cristo, en Occidente. No sé. Sí. Sí. Y ya más atrás ya empieza la Porque ya fantasía. es, de pronto yo lo explico y le pregunto humildemente por si lo que yo comento cuando a mí me toca asesorar a gente o ayudarla, yo que me ha tocado trabajar en un centro de historia familiar, es cierto esto que yo siempre comento que la genealogía se usa como técnica para fundamentar teología, por ejemplo. La genealogía de Jesucristo, por ejemplo. Ah, Entonces hay sí. gente que puede tomar como referencia las genealogías que aparecen en los evangelios y esas genealogías no son históricas. No. Claro, Mejor son, dicho, más que históricas son las genealogías de San José, porque no se hacía genealogías de las mujeres. Pero la Virgen María fue la que tuvo a Cristo. José no tuvo ninguna participación. Era el consorte de la Virgen María. Entonces, los antepasados de José, que dan Mateo y Juan, o Lucas, Lucas. Lucas, ¿verdad? No son reales porque son los de San José, no los de Cristo. Eh, ¿Cuál ha sido el registro que más le ha llamado la atención? Que recuerda algún bautismo, por ejemplo, con muchos nombres, no sé, algo así. Ah, O algún libro muy adornado, ¿no? no sé, no tengo mucho recuerdo de cosas especiales. De repente me ha tocado ver en archivos españoles eh, un matrimonio que desgraciadamente no recuerdo muy bien de cuándo y de dónde, pero que eran 200 años de personas casadas con el mismo apellido. Y tampoco recuerdo el apellido, es que no se me ocurrió que me iban a preguntar esto, ¿verdad? Eh, no estoy seguro si era Eran con impedimento de seguro, tal vez. casi todos con Por consanguinidad. impedimento de consanguinidad, pero se casaban con los mismos, con los mismos, con los mismos. Por lo tanto, una persona terminaba con 8 veces el mismo apellido. O sea, no tenía otro apellido. 4 veces es bastante fácil. Hay varios casos, por ejemplo, nosotros teníamos una relación de gran amistad y de cierto parentesco lejano con los Silva, 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 Silva de Talca, con Gabriel Silva, Silva y la cenovita Silva, Silva de Silva, Silva, que eran parientes muchas veces, pero en este caso se retrocedía 2 generaciones más donde seguían repitiéndose los apellidos. Wow. Bueno, pero son casos poco comunes. Eso llama la atención. ¿Qué programas de computador usa usted para hacer genealogía? Ninguno. A ver, perdón, aparezco como muy reaccionario. No, a veces recurro a Roblo en Francia. Ah, ¿Conoce Roblo usted? no, Bueno, lo siento. es como quien dice la entrada a la gran genealogía francesa, que es Es un sitio web, disculpe sí, también. es un sitio web, por supuesto, y es un señor, es un noble cuyo apellido es Rogloro, pero es tan difícil, me parece que se escribe Rauglaudre, que él lo terminó poniendo en Roglo, y con O, R-O-G-L-O. Acortó su apellido, lo simplificó, y él abrió este enorme, no sé cómo llamarlo, sitio donde yo he consultado y donde figuran algunos parientes o antepasados míos y figura mucha gente. Para Francia es lo básico. Wow. Sí. Me recuerda un poco un genealogista norteamericano creo que era de Boston, era de Massachusetts, era de la Sociedad Genealógica Histórica de Nueva Inglaterra que se llamaba William Adams Lake Weisner. Se llama que es un sitio que se llama WARGS, W-A-R-G-S. Ah, ya. Y él ahí no es un sitio fuente, sino que él expone genealogías de familias reales.
pero Bueno. profundamente, así por ejemplo de la actual duquesa de Cornwall, que es la señora del príncipe Carlos de Gales, Sí. entrega la genealogía de cada miembro de familias reales, entre comillas, nuevo, en el sistema SOSA, y llega, por ejemplo, directo, Camila Parker Bowles, más conocida, a tripulantes del Mayflower, por ejemplo. Claro. Eso a mí me fascina, la vuelta que se dan a través del No, pero Atlántico. claro, a uno mismo le pasa, ¿verdad? Que entre los antepasados, yo tengo el último ministro de Finanzas de Luis XVI, que se salvó de la guillotina porque Dios es grande, porque casi todos los que eran de ese último gabinete murieron guillotinados. Bueno, hay ese tipo de detalles de repente salen. De antes decía cuál podría ser uno de los más interesantes que me tocó fue ese. Es el bisabuelo de una de mis bisabuelas y fue llamado por Luis XVI 2 meses antes de que cayera el rey, no en 1789, sino en 1792. Cayó la monarquía el 10 de agosto y este pobre hombre era todavía ministro. Y lo llevaron a la cárcel, lo interrogaron, no le encontraron ninguna y logró salvarse. Y murió muchos años después. Pero todos sus compañeros prácticamente fueron guillotinados, incluyendo Wow. al rey, por supuesto. ¿Qué proyectos genealógicos tiene usted? Tal vez pronto, en un año, o en qué está trabajando. No estoy trabajando mucho, esa es la verdad, porque hay tanto que pasar en limpio, hay tanto que sistematizar, hay tanto que arreglar antes de que uno desaparezca de esta vida, que no tengo un proyecto así nuevo. Estoy más bien poniendo orden, revisando, corrigiendo, ampliando fenómenos, o mejor dicho, hechos que ocurrieron hace ya tiempo en los ascendientes míos, para no inducir a nadie después a error. Como genealogistas profesionales, vale decir, gente que puede tener estudios o no, o que pertenece al Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, por ejemplo, ¿recomienda usted, que bueno, que de los miembros son muchos que publicamos nuestra propia genealogía, ¿recomienda usted publicar la genealogía propia de nosotros? Sí, de todos modos, toda genealogía aporta datos de cualquier índole. A veces son fechas, a veces son provincias, a veces son parentescos. Hay siempre hay algo nuevo que para un novato puede servirle mucho. Yo recomiendo que se publique todo lo que se pueda publicar. Antes del auge de Internet, ¿cómo se generaban los diálogos? ¿Había alguna instancia programada, aparte de las reuniones del instituto? No, era básicamente eso. El instituto mismo nació en 1948 de un grupo de señores que se juntaban para hablar de familia y terminaron fundando el instituto, ¿verdad? Y todos ellos ya desgraciadamente han fallecido. No sé si don Luis Lira, Lucho, puede haber sido los fundadores, no estoy seguro. Lucho está vivo, pero está enfermo. De manera que yo creo que han desaparecido todos los fundadores, son más de 60 años. Era así, era por conversación, era por juntarse con una persona que decía, mira, fíjate que yo conozco los Pérez, yo conozco los Soto, yo conozco, bueno, estoy dando nombres al azar, y por lo tanto a uno le interesaba. O le decía a uno, mira, has ido a consultar el archivo de la Real Audiencia, por ejemplo, ¿no? No, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, en la Real Audiencia están todos los juicios. Y en los juicios hay declaraciones de testigos, pero a veces riquísimas en materia de antepasado. Entonces le iban abriendo el camino, pero era una cosa privada que se juntaba. Me acuerdo con Jaime Izaguirre, que fue mi profesor, tenía también esas reuniones, también él fue el fundador del instituto, y se juntaban a debatir esto, ¿no? Y tenía una librería, El Árbol, que estaba en la calle Moneda, al llegar a Ahumada, en donde de repente se juntaban grupos de personas a hablar de esto. Porque él era varios libros escritos por primos míos. Stanislas Larminat es uno de mis primos. Los Bois-Fleury son primos nuestros. A ver, no quiero, tengo que mirar el índice. Retamal Favreau, Retamal Valenzuela, mi padre. En el 1304.
¿Cuánto es? 334. O sea, estas son familias absolutamente no francesas, con los lugares, a veces castillos, a veces casas donde vivían. Aquí está lleno de genealogías entre medio. Claro, ahí está usted. Y ahí están sus papás, obviamente. Ahí está mi padre. Esa es mi mamá y ese es mi padre. Y ahí dicen, por el lado Favreau, entonces se van engarzando en todos estos enormes árboles genealógicos que retroceden mucho. Entonces, y son 3 volúmenes. Aquí están los 3. Quizá que muchos de los cuadros. La vejilla. Claro. Antepasada suya. Antepasadas todas Claro, directas, directa. claro. Y él también, que lo acabamos. Sí. Louis Jules Bourbon. Jules Barbon, Hélène Fiodor. Bourbon. Barbon es un nombre que ya no se usa, son nombres antiguos. De aquí fue donde saqué varios de los retratos. Aquí están los Bois Fleuris, no muy presentables, porque estos son unos apuntes que han hecho. Lo demás son los típicos libros que tenemos todos. ¿Qué libros tenemos todos? Yo, por ejemplo, tengo Familias Fundadoras de Chile. Hay que tener Roa y Ursúa, aquí está, hay que tener De la Cuadra, hay que tener, aquí están varias, hay que tener Opaso, hay que tener Espejo. Yo diría que esos 4 son básicos. Estos otros ya, don Juan Mujica, bellísima persona, muy amigo de todos nosotros, Taller Ojeda o los demás historiadores y genealogistas son menos importantes, pero el nudo de la cuestión está en Roa, en De la Cuadra y en, yo diría, Opaso y ¿cuál fue el otro que mencioné antes? ¿Taller? Taller también, sí, porque Taller toma los orígenes más antiguos. Esos serían los principales. Después hay mucho, pues mira, hasta abajo. Claro. Las más distintas, la familia de Solminiac, por ejemplo, que son también parientes, porque la hermana de mi abuela se casó con uno de los Solminiac. Mire, yo en la biblioteca del monasterio benedictino he visto que tienen de Solminiac tienen como una caja que está el libro más uno adjunto. Es muy posible. Sí. Los parentescos son múltiples, son por todos lados. En Francia, en Inglaterra, esto puede interesar. Claro. En Inglaterra está el Burke's Peerage. Sí. Este libro trae todas las familias nobles inglesas. Pesa, ¿eh? Pero si son 3.000 páginas. Mira, por ejemplo, el conde de Gord. Ahí dice The Seventh, el 7º conde de Gord, ¿no? Y viene toda la genealogía para atrás. Pero esto son miles. Es un elenco nobiliario más completo, es el tal vez elenco porque viene la nobiliario genealogía. total de Inglaterra. Total. Como hay una monarquía en Inglaterra, esto se controla muy bien, ¿verdad? Entonces, si uno quiere saber quién es quién ahí, está desde la familia real para abajo, todos los que son nobles, no los demás. Y después está el Debret, que es una especie de guía más actual de la familia, pero también no trae toda la genealogía, pero trae la base mínima genealógica. En Francia, en cambio, está otra cosa. Esto que se llama, ya, eso es nuevo para mí, porque yo de Francia. Esto que se llama Botin Mondain, o sea, revista mundana. Costat Beauregard, ya los conozco, los Costat Beauregard. Ya, entonces viene el jefe, normalmente viene el jefe de la Marqués Costat Beauregard, su mujer, Neuflis, y así todos los representantes de la familia hasta el día de hoy. Wow. ¿No? Entonces, pero no son nobiliarios. Por ejemplo, están los Giscard d'Estaing, él fue presidente de la República. Claro, son personas principales de pronto, pero no nobles. Son todas personas principales, pero no necesariamente nobles. Por eso se llama revista mundana, no noble.
Es eso. Y luego están las grandes colecciones, por ejemplo, como yo tengo muchos antepasados bretones, partiendo por los Favreau, tengo las filiaciones bretonas aquí que son 6 tomos. Acá abajo tengo este que también es una colección de 19 tomos de la nobleza antigua francesa. Quiero agradecerte por digamos, visita que me hiciste, el interrogatorio al que me sometí con mucho gusto, porque creo que la genealogía hay que publicitarla, darla a conocer y desarrollarla. Y creo que justamente donde se ha desarrollado menos hasta ahora es en las provincias. Entonces habría que ir a los archivos provinciales o al Archivo Nacional y tratar de hacer un gran catastro de la genealogía chilena. Eso fue lo que nosotros tratamos de hacer en la familia fundadora. Fundadoras, ¿por qué? Porque el Estado chileno se funda cuando llegan los españoles. Antes podía haber grupos de autóctonos que tenían algún tipo de organización política, pero Chile como nación, Chile como territorio, Chile como historia, Chile como cultura, la fundaron los españoles en su mezcla con los aborígenes de la época. Y por eso quiero agradecerte muy especialmente en cualquier otra forma que pueda ser útil yo a los investigadores me gustaría mucho hacerlo. Genial, pues, le agradezco mucho, don Julio. Ya, Gonzalo. Nos vemos por ahí. Ya, nos vemos por ahí. Chao, chao. Probando, probando, probando. Yo guardo estos momentos de silencio para hacer unos cortos.